Bien, vamos a ver uno de los conceptos importantes de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Y así como en la vida real, la herencia trata de que si una clase padre tiene ciertos atributos y ciertas funcionalidades, pues se las puede heredar a los hijos, así como si el papá tiene ojos verdes, pelo castaño, la altura, sí, pues se le pueden heredar esos atributos a los hijos, ¿no? Aquí en programación es lo mismo, pero recuerden que este paradigma de programación orientada a objetos es más que nada conceptual, o sea, todo lo que ya sabemos hay que irle dando una forma. Entonces, básicamente la herencia trata de eso y nos va a ayudar a reciclar código, porque vamos a ver este caso práctico muy sencillo, donde tenemos una superclase que viene siendo la clase papá, por así decirlo. ¿Sí? La clase papá tiene tres atributos y tiene una funcionalidad. Entonces, básicamente nuestro diagramita tiene una clase usuario, un cliente y un administrador. Entonces, si nosotros no tuviéramos herencia, por ejemplo, si yo hubiera programado estas dos clases aparte, un cliente también pudiera loguearse y también tiene nombre y también tiene email y también tiene password. Entonces, si yo no tuviera herencia, tendría que declarar estos tres atributos también aquí, más la funcionalidad aquí. Entonces, si ya la tenemos declarado una vez, ¿por qué no la mandamos llamar? Y así pues ya ahorramos código. Recuerden que desde la primera clase lo que vimos, o una de las cosas que yo siempre les mencionaba, que la programación orientada a objetos nos ayuda mucho a reciclar código. ¿Y cómo es que se modelan los softwares o nuestros diagramas de clases dependiendo del software que vayamos a hacer? Básicamente ustedes van a ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los usuarios tienen nombre, email, password y se van a loguear. Entonces esta sería nuestra superclase. Ahora las subclases, por ejemplo un cliente, pues un cliente tiene un usuario, perdón, tiene nombre, email, password y login, pero también tiene un saldo, haciendo alusión que es un sistema bancario, ¿sí? Y, por ejemplo, tiene agregar saldo, retirar saldo e imprimir el estado de cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo crear instancias a la clase de un cliente y va a tener estos atributos y estos métodos más los de la clase padre. Entonces, siempre que vayan a generar un software o un diagrama de clases, siempre vayan de lo general, ¿sí?, a lo particular. Ahora, ¿qué pasa con el administrador? ¿Qué tiene un administrador que no tenga un cliente? Pues un administrador del sistema nada más va a tener los clientes que administra, pero no tiene saldo. Entonces, por eso es que se asignó otra clase diferente a la del cliente, porque el administrador nada más va a contener estos dos atributos y puede hacer un corte de caja y puede ver datos de los clientes. Entonces, aquí es donde vamos a estar diseñando o modelando las particularidades de cada clase que nosotros tengamos. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a escribir esto en código, que en realidad es lo mismo que ya conocemos. Son clases, son atributos, métodos, getters, setters, pero pues hay que agregarle la parte del enlace, ¿no? La flechita, esta flechita, cómo la hacemos para que se ligue la clase, la subclase a la superclase. Bien, para ello vamos a ir a nuestro editor que estén utilizando. Yo estoy utilizando IntelliJ. Vamos a crear un nuevo proyecto al cual le voy a llamar herencia, ¿sí? Y vamos a darle create. Bien, vamos a comenzar a modelar o a crear la primer clase, que obviamente tiene que ser la superclase, ¿no? Y recuerden, las buenas prácticas van con la primera mayúscula. Entonces ahí estamos y vamos a escribir los atributos que nos dicta el diagramita. Este gatito de aquí lo vamos a ver después en la siguiente clase, para que nos quede claro para qué sirve el protected y el privado. Bueno, a lo mejor lo vemos de una vez, ¿ok? Entonces vamos a poner private y luego sería el nombre, perdón, de tipo string, el nombre, y luego el segundo atributo es el email, que le doy control D para duplicar, y el password, ¿no? Entonces aquí
tenemos ya listo nuestra primera clase, que sería la clase general, y luego vamos a ir a lo particular. Entonces, para que pueda cumplir, vamos a generar el constructor, clic derecho, generar, constructor, selecciono los 3 atributos, ok, ahí me generó ya un constructor pidiendo los 3 atributos. Recuerden que el constructor es donde se llena la plantilla o nos permite inicializar los parámetros que tiene cada uno de los atributos, perdón, permite inicializar los atributos, ¿ok? Bien, súper importante, como todo está privado, hay que hacer un canalito para poder acceder a los atributos desde otra clase. Entonces, para ello vamos a poner los getters y los setters. Entonces, ponemos aquí generar, getters y setters, seleccionamos todo y ya está, ok. Entonces, ya tenemos listo nuestra clase con sus getters y setters. Vamos a crear también la principal, una nueva Java class, le ponemos main y vamos a poner public static void main y ya está, ¿no? Vamos a crear un usuario o vamos a instanciar la clase usuario. Entonces, para ello vamos a crear una variable del tipo usuario, le voy a poner usuario normal, ¿sí? Y ahora sí, agarramos la plantilla con mi usuario, que se le llama instanciar la clase. Nos pide 3 atributos, que sería el nombre, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle nombre Luis, ¿sí? Email @gmail.com y el password, ¿no? Cierren los ojos, no vean mi password. Ok, ya tenemos listo una instancia a la clase usuario lo metimos en usuario normal y ya tenemos el primer objeto. Ok, hasta aquí nada del otro mundo, es justo lo que habíamos visto en las clases pasadas, pero ahora sí vamos a hacer la parte del cliente primero. Vamos a poner el atributo entonces. Bueno, primero voy a crear la clase Java class, le voy a poner la clase a cliente con la C mayúscula y primero voy a declarar los atributos propios de esta clase, que viene siendo el saldo, ¿no? Entonces voy a poner aquí private de tipo doble saldo. Ok, hasta este punto ya tenemos listo nuestro clase, pero hay que hacer esta flechita, ¿sí? Esta flechita lo que hace, bueno, más bien sería la instancia, ¿no? Digo, la herencia, perdón. Entonces, ¿cómo hago para hacer la herencia? Primero vamos a poner la palabra reservada extends, que aquí estamos extendiendo ¿a quién? Pues a la clase usuario, ¿no? Entonces, ahí ya está lista la flechita, ya se ha creado. Ahora, el asunto está que cuando nosotros hacemos un extends, se va a disparar el constructor de la clase papá, ¿sí? Entonces, automáticamente en cuanto ustedes ponen extends, pum, se dispara el constructor y el constructor está pidiendo 3 parámetros y aquí no le estamos mandando nada. Entonces, por eso nos tira error. Entonces vamos a crear un constructor. Este sí lo voy a escribir nada más para ir poniendo a detalle, ¿sí? Voy a poner que voy a pedir el saldo de esta clase, pero aquí necesito yo mandarle los datos que está pidiendo el constructor a la superclase. Entonces, cuando yo creo un cliente, automáticamente voy a pedir los datos de esta clase más los de la superclase, y los de la superclase vienen siendo estos 3. Entonces, en resumen, este constructor que estamos haciendo sería un complemento entre estos y este, ¿sí? Entonces voy a poner string nombre, string email y string password, ¿ok? Entonces ahí este constructor lo que está haciendo está pidiendo los datos de esta clase más los de la superclase. ¿Por qué? Porque hay que mandárselos para que no nos tire error. ¿Y cómo le mandamos los datos a la superclase? Fácil, ponemos super, la palabra reservada super, y aquí estamos disparando ahora sí esta función de acá. Entonces aquí recuerden que cuando nosotros hagamos un cliente, o sea, una instancia al cliente, ¿sí? Una instancia al cliente, pues nos va a pedir estos datos, pero estos datos hay que brincarlos todavía a la superclase usuario para que se vengan para acá y
ya se instalen o se llenen aquí en los atributos. Igual ahí voy a hacer el recorrido, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estoy disparando el constructor de la superclase, ¿sí? Entonces el constructor de la superclase pide tres parámetros. ¿Qué pasa si yo hago un constructor que no pida nada? Pues se me quita el error, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque se estaría disparando este constructor y no este. Ahora, para mi caso práctico yo ocupo que me manden los datos, por lo tanto voy a borrar ese constructor para que me obliguen y saber cómo mandar los datos desde aquí hasta acá. ¿Y por qué acá? Porque estoy extendiendo a esa clase, ¿no? Y pues fácil, ya me los mandaron aquí como variable local, entonces ya nada más lo mando en el orden que me los pide, ¿no? Entonces sería nombre, email y password. Y ahí ya no debería de tener ningún tipo de error. Ahora lo que me resta por hacer es llenar el atributo de la clase propia, dis.saldo igual a saldo, que sería tal cual lo hemos estado manejando aquí, ¿sí? Entonces, cuando hagan una instancia a la clase cliente, aquí voy a recibir 4 parámetros. Este parámetro de aquí se queda en esta clase y estos 3 parámetros de acá se mandan a la super clase, por eso se llama super aquí, ¿ok? Entonces, lo que resta por hacer también es hacer los getters y los setters del cliente, pero en este caso pues nada más sería uno, el saldo. ¿Por qué? Porque los getters y los setters de la superclase ya están instanciados acá, instalados, perdón, acá, ya están codeados acá. Entonces nada más voy a generar el constructor, los getters y los setters del saldo. Y ahí quedaría listo nuestra subclase. Ahora, ¿cómo hacemos una instancia a un cliente? Fácil, vamos a poner aquí un cliente. Voy a poner cliente 1 igual a new cliente. Y fíjense que aquí me pide el saldo. ¿Cuánto saldo tiene ese cliente? No, pues 10 pesos. ¿Ok? El nombre, cliente 1. ¿Ok? Coma, email, que sería test@gmail.com. Y el password, ¿no vean? Ahí está. Ok, entonces ya tengo yo un cliente. Ahora sí, vamos a hacer el recorrido para que quede claro, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que estar siguiendo el caminito que sigue el código para que no se pierdan. Bien, entonces aquí estamos mandando un 10. Ese 10 se cacha como primer parámetro en el constructor. Recuerden que cuando hacen esta new cliente están instanciando la clase, por lo tanto están disparando el constructor. Entonces, primer parámetro es un 10, se cacha aquí. Ese 10 está aquí, se viene para acá, que es esta variable, viene aquí y se guarda en esta variable. ¿Ok? ¿Qué pasa con el siguiente atributo? Perdón, el siguiente parámetro sería cliente 1, se cacha como nombre, ¿sí? Nombre se viene para acá, se va a la superclase como primer parámetro. ¿Quién es la superclase? Usuario. Entonces se cacha aquí como primer parámetro ese cliente 1, se viene para acá, se guarda en el atributo y se aparca en el atributo acá. Entonces aquí, fíjense que cuando hacemos un cliente, ya no tenemos que escribir todo este código, ¿sí? De la superclase, porque al hacer el extend es como si hiciéramos un copy paste y lo pegáramos aquí, ¿sí? Entonces esa es la potencia de la herencia como tal. Ahora, en resumen, bueno, yo les comentaba que los atributos que tiene la superclase se le heredan al cliente. ¿Y cómo comprobamos eso? Fácil. En teoría, si yo pongo un print, ¿sí? Voy a volver acá. Si yo pongo un print y voy a imprimir usuario, para imprimir los datos del usuario, y voy a poner, ¿cómo se llama mi objeto? Usuario normal, punto, fácil, ¿no? Me salen los getters y los setters, ¿se fijan? ¿Sí? Entonces, get email, puedo imprimir el nombre, por ejemplo, y normal. Este get nombre, ¿dónde existe? Ah, pues en la clase usuario, y viene siendo este de aquí, todo normal ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un print también del cliente e intento imprimir el nombre del cliente? ¿Por qué? Porque lo mandé, ¿no? Se llama cliente 1. Entonces, si el caminito que les acabo de explicar es correcto, que viene aquí,
se va a la superclase, se viene para acá, se guarda aquí, para cuando dispare el getNombre ya está aparcado y el dato está cargado en la variable nombre global, entonces debería de imprimirlo, ¿no? Para empezar, fíjense que si yo pongo punto, me salen los atributos y getters y setters, perdón, me salen los getters y setters de la clase que estoy instanciando, de la clase cliente, más los 3 atributos de la superclase. Entonces ahí ya estamos comprobando que se está haciendo la herencia correctamente. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo ver los atributos de la superclase más los atributos de la clase en instancia. Entonces ahí están. Perdón, no es el getNombre. Entonces, si yo ejecuto este programa no debería de tener problema, ¿sí? Porque ahí está, ¿no? Aquí es donde estamos comprobando de que todo está funcionando. Ahora, si se fijan, yo tengo la función login aquí de tipo booleano. Y les comentaba que si yo programo la función login aquí, ¿sí? La función login aquí debería de aparecer también en la clase cliente, ¿no? Y en la clase administrador, que todavía no la hacemos. Fácil. Entonces vamos a programarla en la clase usuario y debería estar disponible para esta clase y para esta clase. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir acá a la clase usuario y vamos a poner public. Es una función del tipo regresa, que va a regresar un booleano, ¿sí? Y vamos a ponerle login y vamos a poner algo, ¿no? Aquí vamos a recibir el email con el que se van a loguear y también el password con el que se van a loguear, pero les voy a poner y pl, ¿sí? Para que no se me confundan con el atributo. Ahora, esta función lo que va a hacer es verificar si el usuario y la contraseña del pelado que se está logueando es correcto. Ahora, estas variables de aquí es lo que el usuario va a ingresar y lo voy a comparar con el email y el password que yo ya tenía almacenados en el atributo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Vamos a preguntar si si la variable que es lo que el usuario escribió en la consola, es igual. Recuerden que para comparar strings es .equals. Entonces, si es igual a mi atributo que lo tengo global, ¿sí? Entonces ahí ya estoy preguntando si el que es el email que ingresó el pelado, es igual al email que yo tenía en el atributo que es este, pero y el password es igual a el password que tengo arriba. Entonces, si es igual, voy a retornar un true, ¿sí? Para indicar de que el login fue correcto, y si no, retorno un false. Ahora, otra cosa que no les había explicado es que si ustedes ponen un if en una función del tipo regresa, a fuercitas debe de entrar al if o al else, ¿sí? Porque si yo no pongo return aquí, me va a tirar error, ¿se fijan? Porque, ¿qué pasa si entra al if? Pues se retorna true, pero si no entra al if, no se va a retornar nada. Entonces, ya se hace que pongamos aquí siempre un return false y omitamos esta parte, ¿sí? O lo pongamos así y si entra acá o entra acá, pues ya siempre se retornaría algo. Ahora, yo sé que puedo omitir todo este if y ponerlo así, return, y ya se retornaría la comparación de la condición que estoy haciendo aquí, pero ahorita como estamos aprendiendo lo voy a dejar así para que sea un poco más legible. Ok, entonces hasta este punto ya podemos confirmar de si el login es correcto. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, voy a borrar estos print y en teoría fíjense que si yo entro a cliente punto, fíjense que ya puedo programar la función login y está en el cliente. ¿Por qué? Porque como la programé en usuario, se le heredó también al cliente y por lo tanto también el cliente puede hacer login, ¿sí? Entonces esa es la potencia de la herencia. Entonces vamos a confirmar y vamos a verificar que funciona esa función, vaya la redundancia. Esa función me va a retornar un booleano, ¿sí? Entonces vamos a poner respuesta y vamos a poner si el usuario, si el cliente 1.login, y recuerden, el cliente 1
como estamos leyendo el código de arriba abajo, el cliente 1 ya tiene cargados estos datos como usuario y estos datos como contraseña. Entonces, si yo le mando aquí cualquier cosa, @gmail.com y un password incorrecto, por ejemplo así, estos datos los podemos poner desde consola, ¿no? Ahorita por cuestiones de que no dure tanto el video, los estoy dejando fijos, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerlo de una vez. Vamos a poner aquí escáner igual a new scanner y system.in. Ponemos un print que diga introduce el email y leemos un string con la variable email del escáner.next y le ponemos introduce el password, ¿sí? Ahí estoy pidiendo los datos, ¿sí? Recuerdan que en el video anterior vimos cómo leer datos desde la consola, ¿no? Entonces ahí vamos a poner introduce el email, ¿sí? Lo guardamos en la E, introduce el password, guardamos en la P. Entonces aquí como E, ya mandaríamos E y mandaríamos el password que puso el pelado, ¿ok? Y esa, si es true, se guardaría en res, y si es false también. Entonces aquí ya nada más sería poner si el resultado es igual a true, entonces quiere decir que el login correcto. Y si no, ese out, el login incorrecto. Bien, aquí esta expresión está mal. El if siempre va a retornar espera que le mandemos un true o un false. Entonces, nuestra variable ya es booleana, entonces es esto que estamos haciendo, si res es igual a true, es como un pleonasmo en programación que sería, hey, el agua está mojada. Pues sí, toda el agua está mojada, ¿no? Entonces, aquí estamos preguntando, hey, si verdadero, pues sí, ¿no? Entonces, aquí lo correcto sería así. Entonces, vamos a probar esto para confirmar de que funciona nuestra función, vale la redundancia. Login, tal lo que sea, password lo que sea, login incorrecto, ¿sí? Ahí está funcionando. Ahora vamos a hacer la prueba y vamos a poner un email correcto y estamos haciendo login con el cliente, ¿eh? Por eso voy a poner los datos del cliente. Entonces ahí lo pongo, 1, 2, 3, login correcto. Entonces quiere decir que ahí ya está funcionando, ¿ok? Otra cosa que quería mostrarles ya para terminar es vamos a imprimir el estado de cuenta de un cliente para que ustedes vean cuál es la diferencia entre privado y protected, que sería el gatito aquí. Entonces vamos a ir a la clase cliente, que es donde hay que poner o programar esta función, y vamos a ir a la clase cliente, vamos a ir a mero abajo, public void, ¿sí? Esta no retorna nada, y vamos a poner public void imprimir estado cuenta, ¿ok? Aquí, ¿cómo le hacemos para traernos el nombre del nombre, ¿sí? del cliente? ¿Sí? El nombre del cliente, recuerden que cuando nos llega en el constructor lo mandamos a la superclase, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner un print, le voy a poner nombre del cliente y aquí voy a concatenar el nombre. Ahora, yo puedo mandar llamar al getNombre, ¿por qué? Porque está en la superclase, ¿sí? Entonces, aunque yo esté aquí en la subclase, ¿sí? Perdón, subclase, dije superclase, en la subclase, aquí yo puedo acceder a todo lo que está arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo mando llamar al nombre del cliente si está en la superclase? Fácil, pongo la palabra reservada super para indicar que está pues en la superclase y ahí está, ¿no? Me traigo el nombre. Esa sería la forma correcta. Si yo pongo esto, así también funciona, pero así estamos siendo más explícitos, porque ¿qué pasa si yo tengo un getNombre aquí? También funciona, ¿sí? Entonces, así estamos haciendo más explícitos. Ahora, si se fijan, ¿por qué no puedo mandar llamar al atributo nombre? Pues porque está privado, ¿sí? Si yo cambio esto a protected, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa. Voy a cambiar el nombre a protected y voy a poner aquí y fíjense que ya puedo acceder a él. Entonces esa es la diferencia importante entre privado y protegido. El privado nada más va a existir dentro de su clase y el protected va a ser accesible desde la
propia clase y las subclases que están siendo heredadas, ¿ok? Que no se les olvide eso. Entonces aquí voy a dejar esa protected para acceder así como si fuera una variable que está en la superclase, pero los demás atributos sí los voy a imprimir, el nombre, el email nada más, y vamos a concatenar super.getEmail, ¿sí? Y vamos a imprimir tu saldo es, y el saldo lo tengo en la clase de aquí, no en la superclase. Entonces esta clase punto, ya sea que mande llamar al saldo, que es el atributo, o al getter, ¿no? En este caso no es necesario llamar al getter porque pues estamos dentro de la clase, podemos acceder al atributo. Y ya está. Esto sería nuestro estado de cuenta del pelado. Entonces aquí vamos a poner, si el login está correcto, vamos a imprimir cliente1 punto imprimir estado de cuenta, ¿ok? Entonces ahí ya se imprimiría el estado de cuenta. En resumen, que no se les olvide, si quieren acceder a un atributo desde la superclase, ponen la palabra reservada super. Ya sea que esté protected, pueden acceder a la variable como tal, o si no, a través del getter, ¿sí? Si está privado el email o la variable que quieren acceder, acceden a él a través de su getter, que para eso es, ¿ok? Entonces ahí vamos a probarlo nada más. Voy a copiarme el email, nada más para poner 1, 2, 3, y en teoría el saldo deberían hacer 10 pesotes, ¿no? Ahí está, miren. Nombre del cliente, cliente1, el email y el saldo 10 pesotes, ¿ok? La otra clase que está acá no la voy a hacer, tiene aquí una variable del tipo cliente y ahí es donde vamos anidando todo. Creo que con este ejemplo ya se entiende. Igual veremos un caso práctico de herencia, polimorfismo y todo lo demás, pero ahí nos vemos ya en la siguiente clase.